En el seminario puedes aprender muchas cosas. 4 años sometido a libros, viviendo, comiendo, durmiendo allí. Pero llegó un momento en que dijimos, hey, no podemos quedarnos con esto. Hay tantas. Y salíamos a las calles, no porque el seminario lo pedía, no. Para que pueda salar el mundo, ¿sí o no, hermano? Para que pueda dar sabor, para que pueda dar sazón. Y eso es lo que queremos hacer. Mi deseo, la misión que Dios nos ha confiado. Mis hermanos, en el modelo de iglesias y de reuniones en casa. Estoy seguro que será de mucha bendición para usted, para su familia y para su comunidad. Si hacemos las mismas cosas de la misma manera, vamos a obtener siempre los mismos resultados. Tenemos que empezar a ser un poquito más agresivos en la misión que Dios nos encomendó. Así es que, mis hermanos, el día de hoy voy a hablar de este Jesús vivo. Y así voy a titular el sermón de esta hora. Jesús está vivo. 3 palabritas. Jesús, diga conmigo, Jesús está vivo. Hermano, ¿qué diferencia hace eso? Eso cambia totalmente el panorama para un ser humano, para una ciudad, para una familia y para una nación, para el mundo entero. Si podemos aferrarnos a esta gran verdad y vivir la experiencia y tener una relación con este Cristo vivo. Por eso es que yo quiero que usted salga de este lugar no solamente aceptando de que Jesús vive. Muchos aceptamos. Creo que si yo pregunto, ¿quién cree que Jesús quedó en la tumba? Nadie va a levantar la mano. Gloria a Dios por eso. Pero créame que aceptar el gen de las carreras de maratón, no sé si cuántos de ustedes han participado. Hablan de un hombre llamado, según la leyenda, Filipides, hasta Atenas, Grecia, para dar la noticia de victoria. Después de recorrer esta distancia tan larga, este hombre solamente llegó y dijo, hemos ganado, y cayó muerto. ¿Cuántos podríamos recorrer metros, yardas, pies, kilómetros para poder llegar y comentarle y decirle a los demás, no yo, Cristo ganó la batalla? Cristo resucitó de entre los muertos y es un Cristo real y disponible para toda la humanidad, no importa de dónde nos encontremos o de dónde vengamos. Esto es lo maravilloso. Dios está buscando personas como este hombre, totalmente comprometidos con una misión. Tenía que llegar y llegó. Nosotros, hermanos, tenemos un mensaje mucho más importante que el de este hombre y Dios nos ha confiado esa tarea. Jesús está vivo. Vaya conmigo, por favor, a la palabra del Señor y voy a ir al segundo sermón que predicó la iglesia primitiva. ¿Cómo se veía la iglesia primitiva predicando que Jesús está vivo? Este gran mensaje. Veámoslo, por favor, ahí en Hechos capítulo 3. Este es el segundo sermón de Pedro. Hechos capítulo 3, versículo 12. Cuando lo tenga, por favor, se puede poner sobre sus pies para mayor reverencia a las Escrituras. Y vamos a leer el versículo 12 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice la maravillosa palabra de nuestro Dios en el versículo 12 de Hechos 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vamos a orar. Mi Dios, qué privilegio tan grande el que me concedes poder exponer tu palabra y hablar a un gran número de personas que Cristo, aquel que fue crucificado, negado, aquel que fue sepultado, aquel que fue rechazado, Dios le levantó de entre los muertos. Ese Cristo que visitó a aquel cojo allá en Jerusalén es el Cristo que sigue visitando nuestras vidas, que sigue sanando, que sigue restaurando, que sigue transformándonos y dándonos una nueva esperanza y un nuevo propósito de vivir. Dios mío, ten misericordia de nosotros. Yo no sé cuántos que estamos aquí solamente hemos aceptado una doctrina acerca de la vida, de la resurrección de Cristo. Dios mío, pero yo te pido que en tu bondad y en tu misericordia envíes a tu Espíritu y que podamos salir de este lugar completamente convencido y viviendo una experiencia real de un Cristo que resucitó, que venció el poder de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El mensaje sigue siendo el mismo. La verdad que transformó Jerusalén sigue siendo la misma. La verdad que transformó a Pablo sigue siendo la misma. Mientras se debatía en la Corte Suprema el 1 de abril, ¿verdad? Este caso sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el presidente de la Corte Suprema, llamado el juez John Roberts, le dijo al juez al abogado que representaba a la administración de Donald Trump, le dijo: el mundo ha cambiado, el mundo es diferente, pero la Constitución es la misma. Hermanos, el mundo ha cambiado. Han cambiado muchas cosas desde el tiempo que predicó el apóstol Pedro allá en el pórtico de Salomón, un espacio específicamente hablando del templo de Jerusalén. Han cambiado muchas cosas, los gobiernos, los sistemas, la economía, hasta la manera en cómo nos alimentamos y cómo nos transportamos. La medicina ha evolucionado, pero hay algo que no ha cambiado. Hay algo que no ha sido alterado y no puede ser alterado jamás. Y es la verdad, la gloriosa verdad de que Cristo venció el poder de la muerte. Que Cristo está vivo. Y eso fue lo que transformó las vidas, las comunidades, la ciudad y todo el imperio romano. La realidad de que Cristo vive, que no se quedó en una tumba. Y esto es lo que yo quiero comunicarle una vez más en tres partes importantes de este sermón. Tomando el contexto, hermano, la iglesia ha nacido, ya Cristo ha ascendido a los cielos, ha enviado el Espíritu Santo en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Dios le permitió a Pedro llevar a la sanidad a este hombre que era cojo de nacimiento por 40 años. Y es en ese contexto cuando el Espíritu de Dios obra en el nombre de Jesús, o sea, lo que involucra a la persona de Jesús. Este cojo fue sanado en el nombre de Jesús, porque Jesús no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Pero la gente se juntó para ver qué era aquello, esa gran maravilla de que como este cojo por 40 años estuvo allí en la entrada de la puerta, la hermosa, en el templo de Jerusalén, y recibió muchas limosnas, pero ahora estaba saltando y glorificando a Dios. Y entonces la gente se juntó, y es así como tiene la oportunidad Pedro para predicar este glorioso mensaje. En primer lugar, yo quiero que notemos que este Jesús vive porque Dios le resucitó. Intencionalmente la Biblia revela que Dios resucitó a su propio Hijo. En segundo lugar, quiero que notemos
que Jesús se sigue manifestando. Se manifestó allá y Jesús sigue manifestándose en nuestros tiempos. Jesús obró en aquel cojo, Jesús sigue obrando en nuestras vidas. Pero además, y por último, y algo muy importante, es su oferta, lo que Jesús sigue ofreciendo a la humanidad. Por lo tanto, vea conmigo la palabra del Señor. Los primeros versículos, vamos a leer del versículo 14 y 15, 13, 14 y 15. Lea ahí con su vista en su Biblia. Dice la palabra del Señor: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y podría resumir esta primera parte acerca de la resurrección, porque es lo que está hablando el apóstol Pedro. Después que aclara el asunto ante aquella multitud que se había juntado para conocer cómo había ocurrido aquel milagro, Pedro le dice: no fue ni por el poder mío, ni por mi piedad. Es decir, no es que haya un poder natural en mí, ni tampoco que Dios haya obrado simplemente porque yo soy un hombre piadoso. Ellos hubiesen aceptado de que Dios le dio sanidad a este hombre. Ellos hubiesen aceptado que fue simplemente el poder del Espíritu Santo. Pero ellos nunca hubieran aceptado, o difícilmente aceptarían, de que el Jesús al que acababan de crucificar y acababan de sepultar era el que le había dado sanidad a este hombre. Eso era otro tema para poder aceptar de parte del pueblo judío. Podría resumir esta parte en lo siguiente: Dios ha glorificado a Jesús resucitándole de entre los muertos. El Jesús que los hombres asesinaron ha sido resucitado por Dios, y dicen los apóstoles, y nosotros somos sus testigos. Así podría resumir este punto, pero veamos un poquito más amplio. Su resurrección, la resurrección de Cristo, es una obra soberana, poderosa de Dios para la gloria de su Hijo y para la redención de la humanidad. Jesús había vivido para el placer y para la gloria del Padre. Ahora el Padre glorifica al Hijo, porque así funciona la Trinidad, esta maravillosa Trinidad de Dios. Yo te he glorificado a ti, acabando la obra que me diste, dice allá en San Juan capítulo 17. Ahora el Padre, dice Pedro, el Padre ha glorificado, ha levantado, no solamente de entre los muertos, sino en una posición muy alta, de tal manera que toda lengua y toda rodilla se doble ante Cristo. La resurrección entonces es una expresión de cómo Dios glorifica a su propio Hijo después que había sido rechazado, maltratado y básicamente asesinado por el pueblo. Podría ser entendible que los discípulos glorificaran a Jesús, que María glorificara a Jesús, que aquellos en quienes Cristo hizo milagros glorificaran a Jesús aún después de haber sido crucificado. Podría ser natural que incluso, y muy peculiar, que algún sacerdote glorificara a Jesús, que algún soldado romano que estuvo al pie de la cruz glorificara a Jesús. Sin embargo, Pedro ha ido mucho más allá y afirma que Dios mismo ha glorificado, ha exaltado a su propio Hijo a través de la resurrección. Porque, mis hermanos, la resurrección de Jesús es el sello de la aprobación de Dios por haber llevado una vida, no solamente una muerte, sino una vida perfecta, sin pecado, por haberse ofrecido como ofrenda para la humanidad, por haber hecho todo lo que al Padre le agradaba, como lo dijo aquella voz del Padre cuando Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado, en él se complace mi alma, en él tengo complacencia, en él me deleito, dice Dios. Dios no ha dicho eso de ninguna otra persona, solamente de su Hijo. Pero, hermanos, notemos que aunque el Padre se deleitaba en su Hijo, el mundo odiaba a Cristo, odiaba a Jesús, porque Jesús hablaba en nombre del Padre y representaba la luz,
pero el mundo está en tinieblas y ama vivir en tinieblas. Y esto es lo que pasa. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mientras Dios glorificó al Padre, la resurrección, hermano, es una acción de un Dios justo contraria a la de un pueblo injusto e impío. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo lo dice Pedro? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pero añade, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Primeramente hay una acusación seria de que ellos han entregado y han negado ante un funcionario gentil que no era parte de las promesas de Dios, no era parte del pacto antiguo, ante Pilato, cuando Pilato había decidido ya soltarlo y ponerlo en libertad, porque era inocente. Pero el pueblo de Dios, de quienes son los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, rechazaron, negaron y entregaron a Jesús en manos de Pilato. Qué acusación tan grande, qué acusación tan peligrosa. Ustedes, le dice Pedro, lo hicieron. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. O sea, el corazón estaba tan corrompido de los líderes religiosos y de todo el pueblo que prefirieron la libertad de un homicida como Barrabás, pero no la libertad de aquel justo, como dice ahí, y santo. Justo en toda su manera de vivir, con Dios, viviendo una vida recta con Dios y una vida recta con su semejante, que solamente vino a este mundo a hacer bien, a traer libertad, a, como dice la palabra del Señor también, a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos, a levantar al paralítico, a traer pan al hambriento, pero sobre todo a traer la vida eterna para todos aquellos que la piden. Pero ustedes prefirieron a un homicida. Oh hermano, ¿qué tan lejos puede ir el odio, el celo y la envidia? Nos nubla la razón, el pensamiento y corrompe el corazón. Jesús era el autor de la vida física y el autor de la vida espiritual, pero ellos prefirieron a alguien que quitara la vida, un homicida. Y eso es lo que dice el versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a aquel que te da la vida, a aquel que produjo vida en ti. Ustedes le quitaron la vida, matasteis al autor de la vida. No solamente lo negasteis, no solamente lo entregasteis a Pilato, sino que además prefiristeis un homicida y además mataron al autor de la vida. Qué crimen tan atroz, que meditamos un poquito el viernes pasado en eso. Esta es la piedra desechada por los edificadores. Dios ha aprobado en la vida del creyente en específico. Dice la palabra del Señor 4:11 de Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal en la que se sostiene la vida misma y el universo entero. Pero ustedes la reprobaron. Oh hermano, podemos a veces sufrir haciendo la voluntad de Dios como el Hijo de Dios, pero no importa cuántos enemigos se puedan levantar o te puedan maltratar, cuántas injusticias tú vayas a sufrir a través del peregrinaje de esta vida. Tú vas a sufrir como creyente, vas a sufrir como ser humano, vas a sufrir como hijo de Dios también, si Dios así lo permite. Veamos y miremos el ejemplo de Cristo, quien fue justo y santo, pero aún así no pudo tener el favor de la humanidad. Fue maltratado, fue rechazado y fue asesinado. ¿Qué te hace pensar a ti que nosotros vamos a ser amados, aplaudidos y aceptados en un mundo que realmente no quiso ni aceptar ni al justo ni al santo, que es Cristo? ¿Y qué te hace pensar a ti que nosotros vamos a vivir por la vida y no vamos a sufrir de ninguna manera
en el peregrinaje, en el viaje hacia nuestra casa que es el cielo. ¿Qué nos hace pensar? Oh hermano, miremos también de que aún haciendo la voluntad de Dios podemos sufrir, pero al final el mal no puede prevalecer. El mal no puede prevalecer cuando los hijos de Dios viven para la gloria y el placer de Dios. Podemos estar atravesando por momentos difíciles como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Podemos atravesar enfermedades, podemos enfrentar traiciones, podemos enfrentar todo tipo de adversidad y muchos enemigos pensarán haber prevalecido contra la iglesia y contra el pueblo de Dios. Notemos, hermanos, que todo el pueblo de Israel, iniciando con los sacerdotes, ellos consideraban de que habían triunfado y habían logrado deshacerse del Hijo de Dios. Ellos creían incluso estar sirviendo a Dios, como también lo pensaba Pablo. Pero tenga cuidado, hermano, porque hay caminos que para el hombre parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Más bien dice el Señor en 1 de Pedro 5:6, para aquellos que haciendo el bien también podemos sufrir. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Aprenda a humillarse, a vivir en obediencia, aunque no entienda, a someterse a la palabra de Dios. Eso es humillarnos, saber que Dios sabe cosas que yo no sé. Entender que Dios mira un panorama más completo de mi vida y de mis circunstancias, y Dios sabe cómo obrará, aunque no lo entiendo. Que Dios pagará a cada uno de aquellos que nos puedan maltratar, pero Dios exalta a su debido tiempo. Veamos su manifestación, porque hasta ahorita lo que tenemos es un mensaje desafiante y retador para el pueblo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí encontramos, mis hermanos, lo que sería la manifestación o la demostración o la evidencia palpable de que el mensaje que ellos están predicando, de que Cristo resucitó, de que Cristo se levantó de entre los muertos, es un mensaje real. ¿Por qué? Porque tenían al lado de ellos, dice la Biblia, que lo tenían en la mano. El versículo 11 creo que dice eso. Lo tenían en la mano ahí al que antes era cojo y no lo podían negar. Y ellos sabían, los sacerdotes sabían que no podían negar esta verdad. Tenían delante de ellos la evidencia, la prueba, la podían tocar, la podían ver. Podían hablar con esa evidencia, es decir, con aquel que había estado cojo por más de 40 años. Jesús, hermano, no solamente se nos dice que Él resucitó, sino podemos ver en este versículo, encontramos en este versículo que Jesús vive y Jesús está cercano a nosotros. Eso es lo que a veces nos hace falta trabajar nuestra fe. No solamente tener una fe histórica, es decir, aceptar históricamente que Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, sino una fe del hoy, una fe de cada mañana, una fe del día a día, de que este Cristo no solamente resucitó, sino que también este Cristo me acompaña a lo largo del viaje, del peregrinaje de toda mi vida. ¿Usted cree eso, hermano? Porque eso, si de lo contrario, nada más es una fe histórica, aceptar datos, hechos, creer de que Cristo resucitó. Pero tu vida no será transformada por tener una fe histórica. Empieza allí con algún tipo de información, aceptando ciertos hechos de Jesús. Pero tu vida es completamente transformada. Eres levantado del polvo y Dios te infunde vida para que puedas conocer al Hijo de Dios y puedas relacionarte con Él hasta que Cristo es un ser real aquí y ahora. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? Gloria sea al Señor. Cristo está aquí no porque yo lo diga, sino porque Él lo dijo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quisiera que usted saliera de este lugar no solamente sabiendo que Jesús resucitó, sino experimentando a un Cristo real que está con usted, que está a su lado, que está cerca de usted, pero que se manifiesta, como dice ahí, por la fe en su nombre.
por la fe en Cristo Jesús, este hombre está sano. Queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Queremos conocer a un Dios poderoso, a un Dios milagroso, a un Dios que levanta al pobre, a un Dios que levanta a aquel que está deprimido, a aquel que vive ansioso, a aquel que está en las drogas, en el alcohol. Pero tenemos que ejercer algo de nuestra parte, y Dios lo único que pide es fe, es creer. Es creer que ese Cristo no solamente resucitó y se quedó allá en Jerusalén, o está a la distancia en el cielo a la diestra del Padre, sino creer que ese Cristo también está aquí al lado nuestro y nos acompaña y nos acompañará cada día de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Qué consuelo para mi alma saber que nunca estaré solo, saber que Cristo es suficientemente fiel y poderoso para acompañarme a lo largo de mi vida. Oh hermano, nosotros creemos y predicamos realmente a un Cristo vivo, pero no todos han experimentado a ese Cristo vivo. ¿En cuántos Dios ha hecho un milagro? Levanten la mano. ¿En cuántos Dios ha hecho algo en su vida que usted dice, esto lo hizo Dios? Nadie más lo pudo haber hecho. Esa es una de las evidencias más contundentes, sólida, que Cristo es real, que no nada más es una teoría, sino es un ser real que sigue obrando, que sigue sanando, que sigue restaurando, que sigue salvando a las personas, que sigue liberando a aquel que estaba en las drogas, en el alcohol, rompe sus cadenas y lo convierte en una nueva persona, que sigue restaurando matrimonios, que sigue restaurando a nuestros hijos, que sigue sanando nuestro cuerpo, pero también que sigue restaurando nuestras almas. Ese es el Cristo en quien yo creo y el Cristo que yo predico, y es el Cristo que también está al acceso de cada uno de nosotros que estamos acá. Oh hermano, si no cree en la manifestación del poder de Dios a través de Cristo, nada más vea su vida. Todos estamos aquí y nadie te obligó. Quiero pensar que nadie te obligó. Todos llegamos aquí voluntariamente. Nadie te exigió. No hay una demanda para que acudas cada domingo a la iglesia, pero tú estás aquí. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo es posible, pastor, si yo batallo con mis trabajadores que no quieren hacer el trabajo? Les pago y les pago bien, pero no lo hacen. Y si lo hacen todo chueco. Y batallo con ellos. ¿Y cómo le hace la iglesia? ¿Cómo le hace usted para poder llevar a cabo y hacer mover la iglesia, administrar la iglesia y que las personas y los ministerios funcionen? Yo le digo a la gente, es que no lo hago yo. Es que hay alguien más que lo hace, que pone el querer como el hacer, que le da esa convicción de que mi Cristo que murió y resucitó, mi Cristo merece lo mejor de mí. No es al pastor, no es a Ríos de Agua Viva, no es a los líderes que tengo que responder. Mi expresión de gratitud es totalmente a Cristo porque Él dio su vida por mí. Eso es lo que no contaban algunas compañías y lo entiendo. Cristo no me tiene que dar nada. Cristo ya me dio todo para poder servirle. Me da las fuerzas, aire en mis pulmones, fuerzas para caminar, ánimos para levantarme cada día. ¿Acaso Cristo está en deuda conmigo? Yo estoy en deuda con Cristo aquí y en la eternidad. Voy a estar en deuda por siempre. Esos son los milagros que Dios hace. Cuando no se les ofrece nada a las personas, cuando solamente se les da la oportunidad y el privilegio para servir, ellos dicen yo quiero servir y lo toman como un privilegio porque entienden lo que Cristo hizo. Y no solamente entienden, sino han vivido la experiencia de un Cristo real en sus propias vidas. Y por lo tanto, la respuesta es servirle. Pero este Cristo que fue levantado por el poder de Dios y exaltado, aprobado por el Padre, aunque reprobado por el mundo. Este Cristo que se manifestó con poder en la vida de aquel cojo que llevaba 40 años pidiendo en una condición triste, trágica, viviendo de la misericordia, de la lástima que le tenía la gente. Transformó su vida para siempre. Pero este Cristo también tiene una oferta para nosotros. Y nadie mejor que Pedro podría
hacer este llamado. Después de acusarles básicamente de sus pecados, vosotros entregasteis, vosotros matasteis al autor de la vida, vosotros negasteis a Cristo. Pedro le dice el versículo 17, mira el versículo 17, mas ahora, hermanos, aquí como que bajaría el tono, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pedro, que había fallado, Pedro, que había negado, Pedro, que había hecho a un lado a Cristo para salvar su vida por miedo, por temor. Este Pedro sabe lo que es haber caído, sabe lo que es la miseria. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Sé que no sabíais vosotros lo que hacíais. Como dijo Jesús, Padre, perdónalo, que antes había anunciado, dice el versículo 18. Pero Dios cumplió así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Mientras el hombre obraba inicuamente, impíamente, matando al Hijo de Dios, al santo y al justo, al autor de la vida, no los libraba de sus responsabilidades, porque Dios nunca empujó a este pueblo para que crucificaran a su propio hijo. Pero sí hay bondad y gracia y misericordia de parte de nuestro Dios. Porque aunque ustedes mataron a mi propio hijo, Dios les ofrece el perdón de sus pecados. No viene con una espada desenvainada para aniquilar a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cometieron una gran injusticia y mataron a mi propio hijo. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que alguien o que un grupo de personas tome la vida de su propio hijo injustamente? Pero Dios viene aquí con una mano de misericordia. Y estas palabras me recuerdan a las palabras de José. Allá en Génesis 50:20 dice, después que José ha llegado ya y ha tomado una posición como básicamente el primer ministro de Egipto y gobierna todo Egipto, y sus hermanos están ahí, aquellos que lo vendieron, que lo entregaron, que a causa de esa acción fue maltratado, fue encarcelado, ahí están ellos, igual como está el pueblo de Israel delante de Dios. ¿Y qué le dice José a sus hermanos? Les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré. Aquellos que quisieron matarlo y que lo vendieron, aquellos van a ser sustentados por este José, que básicamente había sido vendido como un pedazo de carne. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar a muchas vidas. Es básicamente lo que pasa con Jesús. Ellos dicen, Dios cumplió así, dice Pedro, lo que antes había anunciado. Pero hay algo que deben de hacer. Hay algo que necesitan hacer el día de hoy, le dice Pedro. Sé que lo hicieron por ignorancia y Dios cumplió así su plan de que Cristo debía de padecer. Pero hay algo que deben de hacer. No solamente saber, no solamente creer. Hay algo que ustedes deben de hacer para que este Dios tenga misericordia y extienda su mano de gracia para sus vidas. Y dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso. Aún en medio de esta situación, Dios quería hacerle bien, quería sustentar, como José quería sustentar a sus hermanos después de todo lo que le habían hecho. Dios quiere sustentar la vida de cada ser humano también. Dios quería sustentar la vida del pueblo de Israel, que lo había básicamente rechazado y crucificado. Pero tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo y tienen que arrepentirse y convertirse, para que en primer lugar haya
perdón de pecados, para que sean borrados vuestros pecados y entonces vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor, tiempos de descanso, tiempos de sosiego, de tranquilidad en el corazón abatido, para que vengan un nuevo comienzo. La palabra refrigerio incluye también un descanso o un nuevo inicio en sus vidas. Pero no podrás tener paz en tu corazón. Podrás tener otras cosas, pero no podrás tener paz ni descanso en tu vida hasta que no te hayas arrepentido y te hayas convertido y tus pecados ya no carguen más sobre tu cuerpo, sobre tu alma. Y tú puedes decir, salir de este lugar diciendo: he sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Bienaventurado el hombre a quien Dios, no el hombre, a quien Dios no inculpa de pecado. El bien mayor para el humano es el perdón de sus pecados. Y si Dios fue capaz de perdonar a aquellos que crucificaron a su propio hijo, ¿qué te hace pensar que Dios no te puede perdonar a ti y puedes salir de este lugar completamente limpio? No solamente hoy, sino por la eternidad, y presentarte un día delante del Señor para que el Señor te diga: entra al gozo del Señor. Pero además en tierra dice: para que vengan tiempos de descanso, para que venga un nuevo comienzo y Dios envíe a su Hijo para que esté contigo. Mi hermano, ahí donde está sentado, meditemos en estas palabras precisamente. Dios ofrece salvación a través de su Hijo. Dios ha exaltado a su Hijo. Cristo se ha manifestado como un Cristo real, allá y aquí también. Pero Cristo también ofrece algo muy importante: perdón de pecados, descanso para tu alma. Venid a mí entonces, dice Jesús, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesús, yo los voy a hacer descansar. ¿Vas a seguir batallando con tantas cosas en tu vida tú solo? Y el pecado es dulce en el paladar, pero es amargo en el estómago. Por un momento sientes placer, pero las consecuencias negativas duran por años y a veces de por vida. Y Jesús lo único que está diciendo es: yo resucité, soy un Cristo recado, y la gran oportunidad de que puedas empezar. Y alguien en este lugar, no mires a nada y no rechace, sino que reciba, para que no piensa más grande que le puedes hacer a un Dios que lo dio todo por ti. Pero si hay alguien inquieta, su alma que no tiene tranquilidad, su alma que está afanada, si cargas culpa, vergüenza, un sentido de impotencia ante la cantidad de pecado que hay a tu alrededor, comportamientos y adicciones incluso, que ni tú mismo sabes controlar, quiero que sepas que el Cristo que resucitó, el Cristo está aquí y nos está visitando el día de hoy. ¿Hay alguien en este lugar? Levanta tu mano para a partir de hoy empezar a orar seriamente por ti también, que quiera decirle a Jesús: Señor, yo me arrepiento y me convierto. Aquí está mi vida, quiero ser tuyo para siempre. ¿Hay alguien que quiera vivir esa experiencia con el Cristo vivo? ¿Hay alguien que quiera salir de la rutina de la religión sin vida y de la teoría y quiera vivir esa experiencia con Jesús? Levanta tu mano. Cristo está aquí. Veo tu mano. Dios te bendiga, hermanita. El Señor está contigo. ¿Hay alguien más en este lugar que ha venido? Que me le bendiga. De los valientes es el reino de los cielos. Yo he venido para que tengas vida, dice Jesús. Dios está orando porque Cristo resucitó, pero quiere hacerte resucitar. Es el único que puede infundir vida. Me arrepiento y quiero vivir para ti. Dios le bendiga, hermana. Esos que levantaron sus manos pueden repetir esta oración conmigo ahí donde está. Cierra tus ojos y dile a Dios: Padre, yo quiero que mi vida sea transformada
por el poder de Jesucristo, actuando, operando en mí. Soy tuyo. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me des descanso a mi alma y que rompa las cadenas que me alejan de ti. Bendice mi vida y guía mis pasos. El Cristo vivo, que sea el Cristo vivo para mí cada día, cada semana, cada mes. Porque tú eres real, porque tú vives, yo también viviré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo vivo, real, todopoderoso.